Bueno, tenemos una columna que nos viene a traer Mili, como siempre. Y Caro, que me excluye la foto. Exactamente, no salgo en la la foto. foto. Queríamos rebotear un poquito, pero no entra en todo. Participación política de las mujeres en nuestro país. Exactamente. Ayer Vas a contar un poco sobre eso. vi una noticia que hablaba que en Islandia estaba a punto de convertirse en el país de Europa con la mayor cantidad de diputados y de senadores eran mujeres, pero no lo logró y se quedó ahí en el primer puesto, pero antes estaba Suiza, ahora pasó a ser segundo, pero todavía no lo logró. Entonces dije, bueno, ¿de qué puedo hablar mañana? y bueno, vamos a buscar cifras en nuestro país para hablar un poco sobre cómo es la participación política de mujeres en ambas cámaras, tanto de senadores como de diputados. Y en el Congreso Nacional, durante la década del 90, específicamente desde la aprobación de la Ley 24.012 de cupo femenino en 1991, la participación de mujeres creció considerablemente. Aquella ley estableció un piso de 30% de mujeres en las listas legislativas. Sin embargo, la aplicación del cupo femenino en el Senado se retrasó hasta el año 2001, año en la que la elección comenzó a ser directa. Luego del impulso inicial, durante la última década, se han registrado oscilaciones en la participación femenina en ambas cámaras sin superar nunca el 45%, o sea, sin llegar nunca a la mitad. En 2017 se produjo un hito en este tema al sancionarse la Ley de Paridad de Género para las listas de cargos selectivos y partidarios, que, para recordar un poco lo que es esta Ley de Paridad de Género, exige que haya, digamos, un 50 y un 50 de representación entre hombres y mujeres. De esta manera, las listas legislativas deberán tener, empezaron a tener a partir del 2019 el 50% de candidatas mujeres de forma intercalada y secuencial. Me pareció como importante traer estos datos para ver cómo, digamos, las mujeres nos vemos o estamos representados en las cámaras de tanto de diputados y senadores, porque yo me acordaba, en estas 3 semanas hemos hablado mucho de la sanción del voto femenino y cómo desde esa lucha se lleva a cabo esa ley y se aprueba, y hablábamos un poco del debate de cuando se aprueba esa ley. Las personas que estaban debatiendo esa ley en el Congreso eran hombres. Entonces todos los diferentes argumentos que daban a favor o en contra de por qué las mujeres debían o no acceder al voto, como que, bueno... Todo desde la perspectiva del hombre. Igual. Claro, sí, era porque eran todos hombres. Claro. Hablaban esto de que, bueno, las mujeres tenían el cerebro más chico que el hombre. No tenían la misma capacidad para poder ejecutar políticas ni para pensar, claro, en formar parte de la política. Entonces, por suerte, hemos llegado bastante lejos desde esa ley. Y luego de la primera elección de 2019 con esta ley de equidad de género para entre 2019 y 2021, porque bueno, recordemos que las legislativas son el 14 de noviembre, la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados, queda conformada por 106 mujeres, las cuales representan el 41,2% del total, e implica un aumento de casi 3 puntos en comparación con la legislatura anterior, o sea, del periodo 2017 y 2019. Por su parte, el Senado está conformado actualmente por 29 mujeres, equivalente a una participación del 40,3% del total, prácticamente igual a la composición del año 2017-2019. Aunque es un gran aumento, sigue sin ser la mitad, o sea, está ahí, pero es como que falta un pequeño empuje más para cumplir, digamos, ese 50%. Y que sea completamente, digamos, equitativa esa distribución entre diputados y diputadas y senadores y senadoras. En las legislaturas provinciales, en las cámaras bajas o legislaturas unicamerales, el promedio de participación baja un poco más de las mujeres porque es de 1/3, o sea, un 33%, justo por encima del piso del 30% en las listas que suelen establecer los sistemas electorales. Sin embargo, ya son 14 las provincias que cuentan con leyes de paridad de género
que son Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro, Buenos Aires, Salta, Neuquén, Chubut, Catamarca, Santa Cruz, Mendoza, Chaco, Misiones, Cava, Ciudad de Buenos Aires y Formosa. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos su aprobación es reciente. En los casos de Buenos Aires y Salta, la normativa se aplicó por primera vez en las elecciones de la renovación legislativa en el 2017, por lo que su efecto solo se ve actualmente sobre la mitad de la Cámara. En el caso de Buenos Aires es al revés, ya que a partir de la Ley de Paridad de Género, alrededor de un 10% aumentó la participación de mujeres en comparación con, se me fue la palabra, al mandato anterior, los años anteriores, alcanzando actualmente un 33% de mujeres en el Senado y un 32% en diputados. En cambio, en Salta, a pesar del debut de la Ley de Paridad de Género, la participación de mujeres se redujo alrededor de 5% en ambas cámaras, siendo la composición actual de un 13% en el Senado y el 20% en diputados. Después Neuquén y Chubut, a pesar de haberse aprobado también en 2016, su aplicación deberá, en el 2019 no tuvieron, elecciones, en el 2017, no tuvieron elecciones de medio término, entonces esta ley no se pudo aplicar, de la Ley de Paridad de Género. En Catamarca, Santa Cruz, Mendoza, Misiones y Cava, la paridad se aprobó en 2018 y se aplicó por primera vez en el 2019 como en Formosa. Me pareció como importante traer este tema porque incluso en las provincias donde viene rigiendo la paridad con anterioridad, esta meta aún falta porque no llegamos a ese 50%, aunque se ve esa representación en las listas que tiene que estar por la ley. En lo tangible, cuando se acceden a esos cargos por elecciones y por el voto popular, no se ha llegado porque a nivel nacional es de un 40%. Por su parte, en los senados provinciales la participación femenina promedio es solo de 24%. En un extremo, el Senado de Catamarca está compuesto íntegramente por hombres y de Santa Fe solo cuenta con una senadora, cosas que han cambiado y se van a cambiar, ahora con las elecciones del 14 de noviembre. Pero me parecía como importante traer estos datos un poco para, como decía al principio, hemos llegado muy lejos en cuestiones, las mujeres en cuestiones de conquista de derechos, acceder al voto, a la representación política, pero aunque hemos llegado lejos, aún falta y que hay que seguir luchando para que se pueda conseguir que sea todo más equitativo y justo como en realidad debería ser y siempre debería haber sido. Pero bueno, el mundo... Sí, me parece igual que en sintonía, obviamente, de lo que vos venías mencionando sobre, todo lo que hemos logrado a lo largo de la historia conseguir, que por ahí lo planteamos la vez pasada, que fue un nuevo aniversario sobre el voto femenino, que si no me equivoco fue el 23 sí, creo que sí. de septiembre. Como la lucha que hubo detrás de eso, no es que no pasó porque... ¿Qué hacemos hoy? Aprobemos el voto de femenino, porque no solamente tenía que ver con el voto, sino también tenía que ver con la participación política y con la posibilidad de elección. Y un poco lo que vos mencionabas recién sobre las diferentes leyes que regulan el tema de la paridad en las listas. Pero también hay que entender... y voy a ser un poco polémica, de que necesitamos representantes en términos generales que tengan el termómetro social de lo que está pasando. Un poco lo que sucedió en las elecciones pasadas fue eso, no tener un termómetro social de la situación económica y política que está viviendo nuestro país, más allá de, obviamente, la paridad. Y también en términos de conquistas de mujeres y diversidades, tiene que ver con una conciencia sobre eso, porque también dentro de la paridad entra una Lilita Carrió que está en contra de todos los... Sí, que atrasa. Que atrasa y que está en contra, sobre todo, de todas las conquistas que lleva a cabo el movimiento de mujeres, más allá de lo que tiene que ver con el aborto, y después tenés, por ejemplo, como el referente Pino Solanas, que en su momento, cuando tuvo que hablar sobre el aborto, se posicionó a favor diciendo, obviamente celebrando
y no felicitando, porque me acuerdo que no había usado la palabra de felicitaciones a todas las mujeres que estaban llevando a cabo la lucha, sino como una situación de orgullo de que el movimiento de mujeres haya podido poner e instalar en agenda una situación y una ley tan importante como la del aborto. Pero digo, cuando hablamos sobre el tema de la paridad, me parece que tenemos que tener en las listas, sobre todo en las listas que son las que representan al pueblo, al trabajador, a las trabajadoras, digo, compañeras y compañeros con conciencia de lo que está sucediendo en el territorio, en lo económico, en lo de salud, en lo social, digo, en términos generales, y que me parece importantísimo, obviamente, que siempre se respete el tema de la equidad, pero bueno, también recordemos que en esta cuestión de los lugares donde acceden las mujeres, que sin conciencia del rol fundamental que tiene una mujer en un lugar de poder, es imposible tampoco. Digo, tuvimos a María Eugenia Vidal, que de feminista no tenía nada. Digo, cuando podía precarizar a las docentes y a todos las trabajadoras del sistema de salud, lo hacía. Digo, me parece que también hay que tener conciencia de eso, porque si no también después caemos en ciertos discursos que son peligrosos, que solamente, digo, porque haya una mujer encabezando una lista, se hacen los abanderados de ciertas luchas que son del pueblo y que son de las mujeres, realmente las que ponen el cuerpo en la calle ante ciertos reclamos, y bueno, después tenés también las consecuencias políticas y económicas que te conlleva tener a una mujer en una lista como Vidal. Digo, me parece que está bueno, obviamente, hacer una historización de todo lo que hemos luchado, que en cierto punto uno dice, es una locura pedir que haya paridad en una lista, porque digo, tendría que ser algo que esté como naturalizado. Esto que vos decías, bueno, hay provincias que todavía, como que todavía a 2021... no sucedió. O esto que vos hacías una mención, igualmente eran varias las provincias. Sí. Digo, de 24 creo que es un poquito más que la mitad. Pero digo, es como medio una locura que tenga que haber una ley para que se respete cierto porcentaje en las cámaras. O sea, como que... Sí, en la presentación de las listas. Me parece que está bueno, obviamente, reconocer toda la lucha que hace el movimiento de mujeres y que hicieron muchas mujeres previo a esta etapa de la historia. Mismo cuando siempre hablamos del voto femenino, siempre decimos que por más que lo haya promulgado el peronismo de la mano de Eva Perón, habían mujeres en los 30, en el 1928, que ya estaban luchando y que ya estaban diciendo, ¿por qué yo no puedo elegir, ser electa para un puesto? O ¿por qué yo no puedo elegir mis representantes? Digo, está bien que después eso se aprueba y se legisla a partir del peronismo. Pero bueno, hubieron muchas mujeres que para su tiempo también eran locas, eran como, ¿por qué no estás adentro de tu casa cuidando a tu marido y estás protestando de que querés votar? ¿Por qué te querés meter en eso? Digo, porque no podés, como decíamos al principio con Gonza, porque vos tenés un cerebro más chico que un hombre. Claro. Bueno, y también me parece que lo hablamos el año pasado, la semana pasada, que se cumplía un nuevo aniversario de uno de los primeros representantes del socialismo dentro de uno de las cámaras. Ahora no me acuerdo cómo era el nombre. No, yo tampoco, pero sí me acuerdo de la efeméride. ¿Se acuerdan que hablábamos un poco de la cuestión de que llevaba a cabo ciertas como no conquistas, sino ciertos reclamos por parte de las mujeres? Y vos decías, claro, hoy es impensado. Claro, entonces lo que explicábamos era esto de que él llevaba estos reclamos porque, bueno, era hombre básicamente, claro, y él tenía esa oportunidad de estar en el Congreso y ser elegido y ser votado, y algo que las mujeres no podían. Exacto, estábamos hablando de 1930, 1928. Sí. Pero nada, por eso me parecía importante traer a la mesa, y es como dice un poco Lau, el hecho de que sí hay que cumplir con esta paridad, pero también ver quién entra y quién no, en esta cuestión de tener un poco de conciencia social y saber
O sea, tanto de hombres y mujeres, ¿no? Obviamente. Pero... Yo quería agregar algo. A mí me parece que me parece llamativo, además, que por ahí en algunos de los casos no existe esta paridad en las representaciones de las listas, pero tampoco existe la paridad en los órganos en los gabinetes, en lo ejecutivo en sí, digamos, ¿no? Por ahí también hay una falencia. Obviamente es entendible, digo, y me parece que la responsabilidad política, aparte de esto que planteabas vos, Lau, de decir, bueno, quienes están ahí representando tienen que estar realmente pendientes de cuáles son las problemáticas del pueblo, cuáles son las problemáticas que tiene la gente, y tratar de solucionarla y trabajar para eso, ¿no? Para solucionarla, pero es importante en estos tiempos que corren, obviamente, tener la representación en esta paridad, digamos, entre hombres y mujeres, o entre disidencias también, ¿no? Todo aquello que salga por ahí de lo heteronormativo, tanto en las listas como en los lugares ejecutivos del Estado, obviamente, para poder cumplir esto que recién mencionabas, de poder estar al tanto y poder ir solucionando todas las problemáticas del pueblo argentino, digamos, porque obviamente hay cosas que a los representantes políticos se les escapan porque no las trabajan, porque no les toca, porque no tienen a nadie cercano, porque no lo ven. O porque no conocen, capaz. O porque no conocen. Que por ahí también es una debilidad o una falencia, digamos, no tener el tacto para reconocer determinadas problemáticas en relación a las mujeres o a las disidencias. Pero me parece que, o sea, es importante esto que venían mencionando, y que además también se revierta esta situación de que en los espacios ejecutivos también haya paridad, porque hoy vemos que las conformaciones por ahí de los gabinetes, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales o locales, por ahí no es del 50%. No, porque, o sea, se vio en el cambio de gabinete nacional, no asumió ninguna mujer, o sea... Más allá de que podemos hacer nuestras salvaciones, en el caso de, Sabrina Freddy como ministra de Seguridad, yo personalmente no consideraba que era apta para el cargo, porque había durante estos años... Es que me parece que eso es lo que hay que empezar a medir, la habilidad de uno, y de una, digo, me parece que a ver, obviamente, y lo digo desde lo personal, entiendo que la política para las mujeres y las disidencias siempre es mucho más difícil acceder a ciertos lugares o de representación o de gestión. Eso es recontraentendible, digo, porque sucede en la vida, digo. Así como sucede en una empresa, que un poco lo mencionábamos, creo que la semana pasada con vos, sobre dónde podemos acceder a ciertos lugares, en la política y en la gestión, digo, sucede lo mismo. Pero ahora, la realidad es que también tenemos que empezar a evaluar quiénes son nuestros representantes, tanto hombres como mujeres, y obviamente quiénes son nuestros funcionarios públicos, tanto hombres como mujeres, y digo, lo pongo en esta cuestión de cuestiones binarias, porque tampoco hay ningún o ninguna candidato de la diversidad. Por eso, sí, totalmente. Entonces, totalmente. Me parece que hay que empezar a juzgar los cargos, los cargos políticos, tanto de gestión como de representación, a partir de las capacidades y a partir de a quienes representan. No, claro, sin duda. Porque sin lugar a duda. La realidad es que un poco lo mencionábamos en esta situación de un poco lo que fue el cambio de gabinete. Y la realidad es que vos recién lo mencionabas, digo, Freddy era mujer y la realidad es que no estaba haciendo las cosas que tenía que hacer un ministro o ministra de seguridad. Sí, sin duda. Después podemos hablar de otras compañeras que sí deberían estar en cargos importantes y no lo están. Y así como hay un montón también de compañeros hombres que deberían estar siendo parte de una gestión y no lo están haciendo. Digo, me parece que tiene que ver con la capacidad y la representación. Sí. Tenemos que dejar de tener listas donde estén primero en cierto punto las familias de los amigos de los ricos y por otro lado
quién sea más mediático o quién hable más bonito. Digo, hay que empezar a tener listas conformadas de abajo para arriba, donde ahí te van a llevar esto que mencionaba recién Gonza, las problemáticas. Digo, nosotros, y lo digo en términos de nosotros porque siempre planteamos, particularmente soy militante, digo, perdimos en las PASO entre algunas de aquellas cosas por no escuchar lo que estaba sucediendo en las bases sociales, porque están faltando platos de comida, están faltando puestos de trabajo, están faltando calidad de vida. Y eso, yendo acá nomás, cualquier persona común y corriente se da cuenta que eso sucede. Sí, sí, obvio. O sea, la gente que vive haciendo política desde hace muchos años se debería haber dado cuenta que el eje de la campaña tenía que ser producción y empleo. O sea, sí, no. Industrialización. Digo, lo que siempre mencionamos por ahí en diferentes tándem tiene que ver un poco con esto. Las capacidades de los que hoy en día están gestionando la política y de los que deberían gestionarla también desde un lugar de representación. Esto me hace acordar a que, bueno, ayer me enteré por mi prima, porque mi papá es paraguayo, bueno, mi prima también, pero viven acá hace muchos años, que Paraguay ahí va a haber elecciones presidenciales y por primera vez se va a presentar una mujer para el cargo de presidenta y que tiene la posibilidad en encuestas de llegar a convertirse en la primera mujer presidenta de Paraguay. Presidenta. De Paraguay, y lo que significaría en obviamente cuestión de representatividad y de género, pero también esto de decir, bueno, está ahí no solamente por ser mujer, sino porque tiene la capacidad para estar ahí, digamos. Y por eso me parece importante, o sea, es importante traer estos temas para hablar de que esa representación todavía, en el caso de las cámaras de senadores y diputados falta, o sea, no se ha llegado a ese 50%, y hay provincias que todavía esa paridad no se cumple del todo, pero también es como lo que marcaba Lau, el hecho de no solamente por el género, que por cumplir esa paridad, tanto del lado de hombres o como de mujeres, o sea, hay disidencias que, o sea, no por poner o por cumplir exacto, esa es que ley, se termina generando una cuestión de, necesitamos poner a una mujer, bueno, vení, ¿entendés? Y no representan a nadie, ni por ahí ni los hombres que están encabezando una lista, ni las mujeres que están encabezando una lista. Claro. Digo, esta cuestión del cumplir con algo para quedar bien no sirve para la política porque tampoco. después hace porque mal. vos decís, bueno, no sé, vuelvo a lo mismo que decía recién. Encabeza la lista María Eugenia Vidal por paridad. Y la realidad es que después gobierna y te explota a las mujeres, a las disidencias, a los hombres, a todo. O sea, como que dentro del proyecto neoliberal... En su gobierno no tenía ni una sola mujer formando parte del gabinete. O sea, una sola tenía nada más. Sí. Sí, o después tenés, por ejemplo, pongo un caso... la que es platense. Carolina Píparo. Carolina Píparo. O sea, es mujer, pero representa algo hiper horrible para la sociedad. O sea, básicamente en Año Nuevo, si no me equivoco, pasó por arriba con el auto, con el marido, a 2 pibes que, me quisieron robar. O sea, Sí, no va a pasar por arriba con el auto. No, pero por eso es importante que o sea, hay que llegar a esta paridad porque debe ser así, pero no poner por cumplir. Tengo que llegar a esto porque me lo dice la ley. Y aparte hay un montón de dirigentes sociales y un montón de compañeras hipercapacitadas. Sí, sin duda. Digo, no es que faltan las mujeres en la política. No, hay en que la política elegir. hay un montón de mujeres que están hipercapacitadas para encabezar una lista. Yo creo que también obviamente hay que saber elegir, pero en eso de decir, no vamos a poner, Frederick, como, yo personalmente para mí no funcionaba, pero... funcionarios que no funcionan. Pero, por ejemplo, en el caso de Frederick, más allá no le vamos a pegar a Aníbal Fernández porque esa no es, pero es para ejemplificar, sino para considerarle el cargo, por ejemplo, yo creo que normalmente se suele pensar de que, el hombre pesa más para un cargo de seguridad que la mujer, entonces... Bueno, pero teníamos a Patricia Bullrich, que te desapareció un pibe y te lo ahogó, ¿viste? O sea, digo... Entonces, es como por ahí... a eso me refiero con las situaciones, Patricia Bullrich es todo, por más que sea mujer, digo,
nunca estaría del lado de Patricia Bullrich de la vida. No, porque ella nunca va a Ni estar tendría del lado. sororidad con ella, por más que sea mujer. ella nunca va a estar digo. del lado de una. No, pero el momento de considerar, digamos, para un cargo a una mujer o a un hombre siempre Sí, suele obviamente pisar que un tiene- poco más, a eso iba, suele pisar, digamos, más el hombre y tener más opciones, conocer más mujeres que también pueden estar súper capacitadas, hipercapacitadas para ese cargo y no lograr la paridad porque hay que llenar un papel y porque me lo dice la ley, Claro. sino porque realmente tenés a una mujer que tiene esa capacidad y no estamos hablando de que tiene más capacidad el hombre, que el hombre no tiene la misma capacidad porque en ese plano somos iguales, ni hablar de las disidencias que en sí ni se las, la verdad es que ni en varios sectores ni se los ven, ni se los cuentan, ni nada. Entonces también empezar a abrir ese abanico de posibilidades y que vaya más allá del género y como decía Gonza, sino por las problemáticas y por sus trayectorias, que también desde Y la la capacidad trayectoria de gestión. la trayectoria personal y lo que ha recorrido y lo que sabe lo pueda llevar a cabo y lo pueda aplicar. Sí, y en eso particularmente tiene que ver con un poco lo que yo mencionaba anteriormente sobre la situación de dejar de tener representantes que no representan. Así como tenemos funcionarios que no funcionan, tenemos representantes que no representan. Totalmente. Digo, en esta situación del poder gestionar, nunca vas a poder gestionar si no conoces el lugar donde tenés que gestionar. Con los Santilli estamos hablando vos, no me entiendes. Claro, tal cual, una persona que nunca había salido de Cava, de pronto va a ser funcionario Por la provincia. por la provincia, o sea, no, representante en realidad, Sí. porque el funcionario por ahí tiene que ver con los gabinetes. Entonces una persona que no pisó nunca a partir de, o sea, más allá de la General Paz, va a empezar a gestionar toda la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe dónde queda Bahía Blanca? Como para saber que salga un poco del círculo más allá de los 500 kilómetros No sé, de Cava. dudo que nos quiera contestar porque cuando Filo News hizo para las elecciones, Las PASO hizo una serie de entrevistas, se negó fue uno de los, junto con Milei, los únicos 2 candidatos que se negaron a participar en este ciclo de entrevistas. No me quiero ir a otra columna que se podría hablar, pero me parece terrible que un candidato no quiera participar de un debate cual fuera. Sobre todo que no era un debate, era una charla, una entrevista. Sí, y eso que, o sea, estuvieron los candidatos de todos los partidos, salvo, Milei y por Juntos por el Cambio estuvo Manes, pero no estuvo Santilli. Y estuvo Vidal igual. Estuvo Vidal, fue la primera, que tuvo esa frase polémica sobre el porro, Palermo, la villa. Pero nada, y... Bueno, sí. ahí va con la cuestión Y nada, y me imagínate parece... si piensa eso del porro, ¿qué pensará de otras cosas? No, por eso, sin duda. Pero nada, a mí me pareció algo como bueno de que cuando Filo anuncia que va, o sea, la serie de entrevistas, abajo... En todas puso... En todas decía que tanto Javier Milei como Diego Santilli se negaron a acceder a las entrevistas. Nos fuimos para otro lado. Nos fuimos para otro lado, pero bueno, tenía un poquito que ver con el tema de los representantes que no representan y los funcionarios que no funcionan, en sintonía con esto que veníamos mencionando con Mili, sobre la participación política de las mujeres en nuestro país. Da para un largo debate. Sí, podemos estar horas, porque encima no nos cuesta. Como todo está... está relacionado también. Sí, y aparte, una parte está lo que dice la ley, después lo que sucede en lo efectivo y lo que debería ser algo que debería ser natural, una conformación de una lista tiene que ser por gente que represente y por gente capacitada para gestionar y no a dedo. Sí.